Vale, ya han desaparecido todos. Aquí está Bonnie. Perfecto. Y... ¡Oh! 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 Madre mía. Llevo aquí Freddy un rato. Madre mía, yo no sé si... ¡Uf! ¡Uf! Me acaba de aparecer aquí. Vale, cierro. Yo no sé si me habrá dado tiempo o no. Parece que se ha ido. Vale. Todo bien. ¡Ostras! Sí, damas y caballeros, lo he conseguido. He hecho un juego de estilo FNAF. Five Nights at Freddy's, el popular juego de terror que se puso tan de moda hace algunos años y que ha tenido tantísimas versiones en el mercado indie. Este famoso juego trata de que eres una especie de vigilante nocturno que tiene que cuidar de una sala de fiestas en la que hay unos animatrónicos que, pues de noche, se activan de alguna misteriosa, extraña y perturbadora manera y van a ir a visitarte a la sala. Vas a tener que andar cerrando y abriendo puertas para que no te alcancen. Si aguantas hasta las 6 de la mañana pasará una noche. Así, si consigues aguantar 5 noches, pues consigues acabar el juego. He hecho este popular juego y os voy a contar cómo me ha salido paso a paso. Ha sido un trabajo increíble y os lo voy a contar hoy aquí. ¡Vamos allá! ¡Pon el juego! Para este juego me he planteado hacer un tipo FNAF clásico. Por supuesto vamos a tener a Freddy, vamos a tener también a Bonnie y tendremos a Foxy. Habrá unas cámaras que van a estar vigilándolos en todo momento, a ellos y a las salas. Vamos a necesitar unas cuantas salas y, como no, una oficina. Y además vamos a tener una serie de tareas que van a ser, por ejemplo, pues que las cámaras podrán verse por tiempo limitado porque se agotará su batería, cerrar y abrir puertas también consumirá energía, los animatrónicos irán hacia ti para intentar asesinarte y todo terminará a las 6 de la mañana. He conseguido encontrar unos modelos ya hechos en internet. Aquí tenemos a Foxy, también tenemos al popular Freddy, que es un poquito más grande que su compañero, y como no, también he encontrado un Bunny completamente gigante, monstruoso. Voy a tener que ajustar un poquito los tamaños. Y por supuesto la clásica visita a la tienda de Unity, donde de forma completamente gratuita me he sacado un montón de texturas y un montón de modelos para hacer las diferentes salas de fiestas. Cuando digo un montón de modelos, digo unos cuantos modelos, ordenadores, mesas, esta lámpara preciosísima, algo de mobiliario para el baño, esta tableta, unos muñequitos maravillosos y, como no, un gorrito de fiesta. Lo primero de todo es montar el entorno. Voy a empezar por la oficina, donde tiene lugar la mayor parte de la acción. Y luego voy a empezar a montar todas las salas. He planeado unas cuantas para que se puedan mover las cámaras por ellas. Aquí estoy montando los pasillos. Y luego lo que voy a hacer es empezar a darles un poco de vida con algo de mobiliario. Aquí tengo lo que se va a ver desde la oficina, que ya lo vais viendo. Y luego pues arriba estoy montando una sala de fiestas. Al final del todo me ha quedado una oficina, una sala de fiestas. Aquí tenemos también una especie de sala de los regalos, un baño, una sala de espera, una oficina secundaria y mi preferido, un trastero. Fijaos que no me estoy preocupando en hacer lo que no se va a ver. Ninguna tiene las 4 paredes y ninguna tiene techo. Ni siquiera están conectadas entre sí. No me hace falta para nada. Siguiente misión, hora de colocar las cámaras. Voy a colocar una por sala. Si pulso Control Shift F, la cámara se alinea con la cámara de mi proyecto y así no tengo que andar moviéndola. Así voy a ir poniéndolas una a una y ya está. Una cámara por sala. Y llega el momento para mí más interesante de todos, el de dibujar. Lo voy a hacer con Pixel y voy a hacerme un botón que va a ser el que nos lleve al panel de las diferentes cámaras. Aquí está, creo el botón y le pongo este maravilloso sprite que me he creado. Vamos, vamos, vamos. No me digáis que no es maravilloso. Una vez hecho mi botón, lo que voy a hacerme es un canvas secundario. Así, cuando pulse el botón se activará un canvas, el de las cámaras, o otro, el normal de la oficina. Y en el canvas de las cámaras estoy haciéndome todas estas salas que no son más que botones cuadrados que están conectados por unas líneas. Las líneas solo son líneas, no tiene nada más. Lo importante son las salas, esos botones. Cuando pulsemos en cada una de ellas se activará la habitación con la cámara que corresponda. ¿Qué es lo siguiente? Pues hacer unas puertas. Fijaos que los botones no son más que unos cubos que he colocado ahí en la pared, uno para la luz y otro para abrir y cerrar las puertas. Creo que cuando pulse el botón adecuado, la puerta de su lado se abre y se cierre. Aquí ya lo tengo implementado y ahora le ha llegado el turno, sí que sí, a los animatrónicos. Ah, no, espera, si es que me falta algo todavía muy importante, me falta todo el resto de la UI, el resto de los números, por ejemplo las horas. Esto lo he hecho con una corrutina, va pasando, lo voy a hacer rapidito para que se vea. Y también he hecho el consumo de las puertas con una barra de energía.
Sé que no es así en el original, pero me apetecía hacerlo como con una barra de gasto. Si os interesa saber cómo se hace una barra como esta, os dejo un vídeo justo aquí arriba. Y además he puesto un gasto de las cámaras. Cada vez que pulsamos aquí y vamos al canvas de las cámaras, se va consumiendo para que tengamos que hacer una gestión sabia de nuestro porcentaje. Ahora sí que sí ha llegado el momento de los animatrónicos. Pero antes, Freddy tiene una cosa muy importante que decirte. Atento. ¡Suscríbete a este canal! He decidido que voy a colocar los modelos en la sala de los regalos. Cada uno tiene el tamaño que quiere, así que los he tenido que unificar todos. Luego al final los voy a poner al fondo de la sala, que se ven mucho mejor. Y por supuesto la idea es que cuando empiece el juego se muevan aleatoriamente por las salas, sin que ninguno coincida en el espacio en el que ya hay un animatrónico. Si alguno va al pasillo y no cierro la puerta a tiempo, me cazará. Pero esto, queridos hermanos, no es una de las cosas más importantes de un juego de terror. Una de las cosas más importantes son las luces. Por supuesto que sí, ¿no lo sabías? Lo más importante en un juego de terror son las luces y el sonido. Yo también tenía que hacerlo y tenía que ambientar la oficina, eso era lo primero de todo. Además, lo siguiente era darle esas luces al pasillo, para que cuando yo pulsara el botón de luz se encendieran o se apagaran, descubriéndome un animatrónico esperándome a punto de atacar. Y luego pues solo me queda darle luz al resto de las habitaciones de la forma más adecuada posible. Pero ya os lo he dicho, me falta el audio. Este lo he sacado de un modelo de Slenderman que hice para un vídeo sobre cómo hacer un juego de Slenderman. Os dejo el enlace justo aquí arriba. Y el resultado final es este. Aún están los tres aquí, nadie se ha movido del sitio. De momento está tranquilo todo. Aquí está Freddy, que es el que más miedo me da de todos. Vale, no les veo. ¿Dónde están? Ah, vale, aquí hay uno. Aquí está Bunny. Y aquí está Foxy. Ninguno de momento se ha movido. Aquí se movió Freddy. Oh, Foxy está aquí. Oh. Sigue ahí, jolines. ¿Y Freddy? ¿Freddy dónde está? Freddy está aquí. No me va a dar tiempo. Ahí. ¡Madre mía, qué pedazo de aventura! Ha sido una auténtica locura desarrollar este juego en un tiempo récord. Creo que al final solo estuve haciéndolo una semana, pero no dedicándole 24 horas al día. Pongamos que en total habrán sido como unas 5 o 6 horas de desarrollo, no ha sido más. Ha sido una auténtica pasada poder hacerlo y poder traerlo aquí al canal. La semana que viene nos vemos con un nuevo vídeo sobre desarrollo de videojuegos. Nos vemos. Chao.